Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos en una circunstancia, si se quiere, atípica en la vida pública argentina. El gobierno tuvo, como todos sabemos, el año pasado un triunfo electoral muy contundente, inesperado aún para los mismos protagonistas de ese triunfo, una gran alianza con la opinión pública que aún con altibajos se sigue manifestando en las encuestas. Y digo atípico porque no aparece frente a Macri o frente a Cambiemos lo que en la política sería un rival clásico, es decir, un partido, una fuerza política con candidaturas más o menos competitivas. Cuesta mucho imaginar, sobre todo por la crisis del peronismo, que tiene dimensiones múltiples, ya lo vamos a hablar después con nuestro invitado de hoy, que es Natalio Botana, cuesta imaginar un candidato para 2019 capaz de vencer a Macri, a tal punto que en el oficialismo trabajan con la hipótesis de 3 reelecciones. La reelección de la fórmula Macri-Michetti, sin tocarla, la reelección de la fórmula Vidal-Salvador, sin tocarla, y eventualmente Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli. Digo eventualmente porque si Santilli termina repitiendo como vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recibirá una muy mala noticia porque el estatuto porteño le impide postularse después como candidato a jefe de gobierno del 2023. ¿Esto es positivo para el gobierno? Seguramente sí, pero plantea un desafío tal vez más exigente. ¿Por qué? Porque los verdaderos rivales de Macri hoy son las dificultades, los obstáculos que se interponen entre él y sus objetivos, y sobre todo con un objetivo que regula toda la política oficial, sobre todo en materia de la vida material de la Argentina, que es el crecimiento. Si ustedes analizan el discurso económico del gobierno, todas las promesas económicas del gobierno, la baja de impuestos, la reducción del déficit, los niveles de ocupación, no son promesas en términos absolutos, son todas comparaciones, proporciones de lo que va a crecer la Argentina. Si la Argentina no crece, todas esas promesas empiezan a quedar incumplidas. Por lo tanto, hay una obsesión en el gobierno que es lograr que la economía, después de una recesión que arrancó a mediados del 2015, mantenga un nivel de crecimiento aceptable durante varios años. Bueno, ahora, el motor de ese crecimiento seguramente no puede ser el Estado. Aun cuando a Macri le gustara, si fuera un hombre muy estatista, se vería incapacitado o imposibilitado de usar ese motor para que crezca la economía porque el nivel de gasto público ya llegó a niveles de saturación. Si la Argentina tiene un nivel de gasto público, si sumamos nación, provincias y municipios, cercano al 45%. Esta es una de las razones por las cuales es muy difícil tener crecimientos espectaculares, del 6, del 7%, como había antes de que este Estado se hubiera encargado de llegar a la dimensión que llegó. Quiere decir que si el motor no es el Estado, se necesita de la actividad privada, se necesita de la inversión privada, nacional o extranjera, la que sea. Y para lograr o atraer esa inversión, el gobierno debe remover 2 grandes obstáculos o replegar 2 límites. Uno, ya lo hablamos, un enorme gasto público que implica una enorme carga impositiva. El otro, un alto costo laboral. Si miramos estos 2 problemas desde una perspectiva general histórica, bueno, entonces Macri no se enfrenta a un candidato, no se enfrenta a una fuerza competitiva, pero se está enfrentando a 2 inercias históricas importantísimas, porque la Argentina trae estos problemas, el problema de un mercado laboral muy rígido, con presencia de sindicatos muy fuertes, fortalecidos también por la inflación, y un Estado muy gigantesco, una carga tributaria muy alta, un problema fiscal histórico. Bueno, estos son problemas que arraigan mucho más allá del kirchnerismo, son problemas de décadas, son problemas seculares del país.
Entonces estamos ante un Macri que enfrenta estos problemas estructurales y que los va tomando a partir del capital político que consiguió en las elecciones, modelando una agenda. Ya sabemos que parte de esa agenda ya se tramitó. Hubo una reforma fiscal importante, pactada con los gobernadores peronistas sobre todo, una reforma muy importante, probablemente mal explicada, después vamos a hablar con Marcos Buscaglia de esto porque esto está haciendo ruido afuera, de política monetaria en cambiaria, se cambió la política del Banco Central. Esto está disimulado porque sigue estando Federico Sturzenegger, pero está ejecutando una política distinta que presta más atención ahora al crecimiento de lo que lo prestaba antes. Otro régimen de tasas, otro costo del dinero y otro precio para el dólar, que hoy tocó de nuevo un récord. Quiere decir que la política antiinflacionaria ya no está confiada a la política monetaria solamente, sino que el gobierno tiene que poner foco en otra cuestión, la puja salarial. Y aquí es donde los sindicatos, la tensión con los sindicatos, se transforma en un problema central para el destino de Macri. ¿Por qué? Porque Macri necesita una alianza sindical que le permita hacer algo que, dada la experiencia argentina, es casi prodigioso. Pactar salarios de acuerdo con la inflación que se supone va a venir y no con la inflación que ya sucedió. Ejemplo histórico. Este fue el corazón de los dichosos pactos de la Moncloa, que permitieron que en España la inflación se redujera drásticamente en un año. Bueno, este es el prodigio que está intentando Macri. ¿Y la estrategia hasta ahora cuál fue? Una estrategia muy clara, creo que no explicada. Desmoyanizar la CGT. El gobierno había llegado a la conclusión, a mi juicio acertada, de que con los moyanos dentro de la CGT era imposible un acuerdo sindical. Y eso se demostró cuando habían firmado un acuerdo para una reforma laboral cuyo eje central estaba en incorporar desocupados al mundo de la ocupación, y los Moyano, que formaban parte de la CGT, que la habían pactado, que la habían escrito inclusive, a través de Hugo Moyano Hijo, que es el hijo abogado laboralista de Moyano, la hicieron saltar por los aires, a pesar de que formaban parte de la misma organización que había pactado ese programa. Por eso no se aprobó en el Senado. Quiere decir que el gobierno llegó a una conclusión. Con Moyano dentro de la CGT, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, en lo que nos conviene es ponerlo a Moyano en la vereda de enfrente. Y ahí está Moyano en la vereda de enfrente, en un cálculo de costos y beneficios que para Macri concluye de la siguiente manera: es mejor tener conflicto con Moyano que Moyano me impida tener acuerdo con nadie. Si algún sindicalista conoce Macri es a Moyano. Convivieron en Manliva cuando los Macri eran los dueños de la recolección de basura de la ciudad de Buenos Aires. Y Moyano era el sindicato, como lo sigue siendo, de los recolectores de residuos, de los camioneros. Convivió Franco Macri con Moyano en el Belgrano Cargas, ambos por iniciativa de Néstor Kirchner. Conviven en el mundo del fútbol, ya que Moyano es presidente de Independiente y su yerno, Chiqui Tapia, es presidente de una AFA armada por Macri y por Daniel Angelici, el presidente de Boca. ¿Esa relación se va a romper? No sabemos. ¿Por qué? Porque tiene una dinámica que hoy nadie controla, y esa dinámica es judicial. Moyano está frente a dos problemas. Independiente, donde está acusado de lavado de dinero, y Oca. ¿Por qué Oca es un problema para Moyano? Más allá de que se diga que la empresa es de él, o que es de un testaferro que se llama Patricio Farcú, o que funciona como si fuera de él. Está en un problema porque Oca está en un concurso de acreedores, en un juzgado de Lomas de Zamora. Y los que saben de ese tema dicen que si uno mira los papeles del concurso, son un chiquero. Pases de dinero del sindicato a la empresa, de la empresa a Independiente, del sindicato a la obra social. Bueno, ahí hay un problema grave para Moyano. ¿Alguien maneja ese problema? Él cree que Macri. Pero da la impresión de que Macri ha tomado una decisión
terminante en este caso, es no meterse, que es el peor daño que se le puede hacer a alguien con semejantes problemas. No se necesita darle la orden al juez para que avance. Basta con decirle al juez que no avance, si es que el juez obedece órdenes. Todo este panorama hace que dentro del gobierno y dentro del sindicalismo y en algunas empresas del sector que dependen del sindicato de camioneros, porque lo tienen como contraparte, hasta se haya conjeturado si al final de toda esta peripecia no va a haber un sindicato de camioneros intervenido. Es delicado el tema, porque Moyano lidera en serio a los camioneros, es decir, tiene consenso dentro de su sindicato. Entonces, cuando se piensa en quién podría ser el interventor, ¿saben en quién se piensa? En Chiquitapia, en su yerno, que fue expulsado del sindicato por Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, el más convulsivo de los hijos de Hugo Moyano. Quiere decir que la interna del sindicato de camioneros, como no podía ser de otra manera, se resolvería a través de una interna familiar. ¿Cuál es el objetivo de Macri? Doble. Quitar a Moyano de la CGT y constituir una alianza con una cantidad de gremios que, porque temen verse en el espejo de Moyano, de Balcedo, de Omar Suárez, el caballo que está preso, o porque entienden que no tienen fuerza política suficiente como para enfrentar al gobierno, entre otras cosas porque el peronismo no está dispuesto a defenderlos, un grupo de gremios que estaría dispuestos no a hacerse macrista, no a aliarse al gobierno, pero sí a facilitar esta operación de reducción de costos que implicaría una política salarial más racional respecto de la inflación. Ahí está la UOCRA, ahí está Comercio, ahí está la UOM, están los gremios del transporte, salvo aeronavegantes y camioneros, están gremios como el de Sanidad, que posiblemente pudiera poner al próximo secretario general de la CGT, Héctor Daer. Digamos, es un conjunto importante de gremios privados que hoy dialoga con Macri, algunos de los cuales, algunos de los representantes de esos gremios, están de viaje por Europa con Jorge Triaca. Después Carola Gil nos va a contar de ese viaje. Es uno de los problemas que se ha planteado Macri frente al sector sindical. El otro está transcurriendo en este momento en la provincia de Buenos Aires, se llama Roberto Baradel, los docentes. ¿Y por qué es un tema importante el de los docentes? Porque todos los gremios del sector público nacional y provincial están mirando a cuánto, en qué nivel se cierra la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que va a ser la excusa para pedir por lo menos eso en el resto de las provincias. Y también en la nación. Estamos hablando de como un regulador de toda la política de salarios públicos que pega directamente en el problema fiscal. Y este año es distinto del año pasado, el conflicto. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo que creo que no se midió en su real dimensión, y es que, como una derivación importantísima, probablemente la más importante desde el punto de vista político, de toda la negociación fiscal y de la muy conflictiva reforma del cálculo de actualización de los saberes jubilatorios, el gobierno se llevó un fondo del conurbano. Entonces Baradel está frente a una Vidal con plata, o él supone que está, y hace bien en suponerlo, frente a una Vidal con más plata. Ahora me gustaría hacer una nota al pie de página. Retiremos el zoom, miremos el cuadro general. Quiere decir que Macri está moviendo la frontera del poder sindical o intentando moverla y dando una batalla en el conurbano. Estamos hablando de dos peleas muy importantes para lo que es la historia de la política argentina y muy importantes para lo que es la identidad del peronismo. Conurbano, que es para donde fue inventado el peronismo, y sindicatos, que fueron, como decían tradicionalmente ellos mismos, los sindicalistas, la columna vertebral del movimiento. Probablemente no se advierten estos movimientos, estos desplazamientos que hay hoy en la escena pública, porque el gobierno tampoco los explica demasiado, probablemente los quiera ocultar. Prefiere hablar de otras cosas. No es este el tema sindical o el tema fiscal con la reforma que se realizó en diciembre el único capítulo de esta reducción de costos que quiere realizar Macri. Hay otro capítulo para lo fiscal muy importante que lo estamos viendo en estos días, y es un cambio en la conducción de la AFIP.
Ese cambio se preveía porque ya Alberto Abad se quería ir desde diciembre, en enero estuvieron evaluando sucesores, buscaron a un directivo muy importante de una multinacional de telecomunicaciones que dejó esa empresa, bueno, prefirió no ir a la actividad pública, buscaron a un hombre del mundo académico de una universidad privada, muy importante también, finalmente no se concretó y Macri optó por un funcionario de su propio gobierno, que se llama Leandro Cuccioli. Va a ser el jefe de los sabuesos de la AFIP. Subrayo sabuesos porque Cuccioli en italiano es cachorros. Sabuesos, si ustedes quieren. Bueno, ¿quién es Cuccioli? Es un hombre que llega a la jefatura de gabinete en un lugar de segunda, tercera categoría y empieza a dar resultados que a Macri lo impactan. Sobre todo uno. Fue el que negoció el enredado conflicto de reparto de negocios y poder entre las telefónicas y Clarín para todo el sector de telecomunicaciones. Cuando Macri vio que se resolvió ese problema, dijo: ¿quién es este Cuccioli? Hace poquito estuvo a punto de irse del gobierno, llevado por un fondo privado, lo convencieron de que se quede y finalmente ahora Cuccioli es el que tiene a cargo una tarea estratégica. ¿Por qué? Porque para la cabeza del gobierno, si se lograra mejorar la administración impositiva, sobre todo a través del software, en un mundo donde el Big Data domina todo, si se lograra eso, se podría reducir por mejora en la eficiencia de recaudación tributaria un punto del déficit, un punto del PBI en materia de déficit. Importantísimo. Y se terminaría con una gran injusticia, que es el subsidio de los que pagan impuestos a los que no pagan impuestos, que puede ser el 35% de los contribuyentes. Es decir, estamos también frente a otro problema de larga duración, que se lo encargan al señor Cuccioli, ahora encargado, ahora responsable, de moverse en esas arenas movedizas de la AFIP, donde descubrimos que hay bandas que prestan servicios por izquierda para beneficiar a empresas, contribuyentes, etcétera, o que venden información, como sucedió con el caso de quienes fueron los que blanquearon dinero. Sigue la lista, nos encontramos con procesos de desregulación, decretos de desburocratización y un tema que no vende periodísticamente, que no tiene sex appeal, que puede ser aburrido, pero que también tiene que ver con un eje central de la vida pública del país. Esta semana va a haber una reunión muy importante entre los representantes de la Unión Europea y los representantes del Mercosur. Sobre todo, la voz cantante la llevan técnicos de Itamaraty, brasileños, de la Cancillería brasileña. Macri está convencido de que el gran obstáculo para un acuerdo de comercio que integre Mercosur con la Unión Europea fue removido en su reunión con Macron. Francia, en la protección de su sector agropecuario, siempre fue una piedra para avanzar en este acuerdo. Y ahora quedaría Brasil y determinadas pretensiones de la industria automotriz brasileña para que esto se pueda cerrar. Para muchos economistas dentro del gobierno esto equivale al acuerdo con los holdouts o más. No es algo, no es un gol, no es un episodio, es el desencadenante de un proceso que enfrenta a Macri sigilosamente, tácitamente, con otro obstáculo: la tendencia de grandes empresas y sectores empresariales argentinos a vivir bajo la protección de un Estado que los priva o los salva de la competencia.